A las maestras. A las maestras. Sí, a las maestras. Bueno, a mí me parece que ese es un hecho muy lamentable, que no podemos permitirlo en ningún estado, y yo creo que las autoridades ya tienen que proceder de manera rápida y pronta ante un hecho tan deleznable que es vergonzoso. No lo podemos permitir. Francamente, nos parece que no hay absolutamente ningún pretexto para que la autoridad no finque responsabilidades a quienes vimos, observamos, estaban denigrando a estas maestras. ¿Le falta firmeza al secretario de Educación para atender este conflicto? Pues yo creo que eso es un asunto también que tiene que verse desde el ámbito local. Debemos entender que las autoridades locales no pueden de ninguna manera las autoridades locales ir contracorriente de lo que se está diseñando en la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, y ambas instancias tienen responsabilidad, pero particularmente me parece que quienes se aduce forman parte de los cuerpos docentes o forman parte de algún ámbito de gobierno, como se nos ha dicho, y que hayan hecho este acto deleznable, es verdaderamente inaceptable. Las autoridades locales tienen que garantizar, debieron haber evitado que este tipo de hechos se llevaran a cabo. ¿Se ha sido muy tolerante con los maestros residentes? Mire, yo tengo una opinión. Para mí, yo entiendo perfectamente bien el interés superior de la niñez. Será porque tengo toda mi vida trabajando por los derechos de la niñez. Para mí es verdaderamente incomprensible, totalmente incomprensible, que haya maestras, que haya maestros que dejen sin clase a las niñas y a los niños. Eso para mí es verdaderamente inadmisible. Si yo fuera una mamá donde mis hijos estuvieran sin clases, yo ya me hubiera manifestado. Francamente, los padres y las madres lo que tienen que hacer es pugnar porque el derecho a la educación sea un derecho vigente, se pueda ejercer, se pueda garantizar irrestrictamente por el Estado mexicano. ¿A quienes afecta? A los niños, las niñas más pobres del país, a quienes requieren mayor educación, a las niñas y a los niños de los pueblos indígenas, de las áreas rurales, de las áreas campesinas, de las áreas suburbanas, a los niños y niñas que necesitamos capacitar mejor, garantizar que tengan toda su educación. No podemos nosotros permitir que se interrumpa el ciclo escolar. Una semana que se deja sin clase a una niña o un niño interrumpe el ciclo escolar. No es que después voy a darte en unos cuantos días lo que no te di en semanas. Eso simplemente desde el punto de vista pedagógico, sí, claro que afecta el ciclo escolar. Debemos recordar que en la pedagogía, cada una de las etapas, cada uno de los meses, de las semanas en que está inscrito un año escolar, está inscrito en función de la edad etaria de esa niña, de ese niño, según el ciclo escolar. Hay un desarrollo cognitivo que se ve afectado cuando una niña, un niño deja de ir a clases. No hay ninguna justificación, como lo dice la Constitución, ningún interés que puede estar por encima del interés superior de la niñez para que puedan ejercer de manera plena su derecho humano a la educación. Senadora, ¿ustedes están aquí afuera del Senado de la República apostados? Piden incluso algunos hablar con los senadores. ¿Ustedes ya han tenido ya les han dado esta petición? ¿Los van a recibir? Yo estoy dispuesta a hablar con ellos. Yo siempre que he hablado con ellos, siempre les he dicho mi opinión. Esa ha sido mi opinión franca, no de ahorita, de toda mi vida, y voy a seguir luchando toda mi vida por los derechos humanos de la niñez. Me parece que también no se justifica el que no se abran las puertas de negociación. No se justifica que no se hagan los esfuerzos por parte de las autoridades para escuchar a los maestros, pero sí dejar muy claro que no puede justificarse de ninguna manera que se dejen a los niños y a las niñas sin clases. Senadora, ¿usted haría un llamado abierto a los padres de familia para que ejerzan este derecho a manifestarse para que sus hijos tengan clases? Yo lo que haría es que las autoridades, mire, este es un problema que tiene que verse de manera integral. Tiene que ver con autoridades educativas, tiene que ver con los padres y madres, tiene que ver con maestros y maestras, y me parece que el eje central de toda la disputa, el eje central que debe estar en medio de este triángulo, deben ser las niñas y los niños, siempre resguardando como un principio fundamental de sus derechos humanos el interés superior de la niñez. Senadora, ¿están solicitando la intervención del Ejecutivo
constructivo para este diálogo ante el descontento porque el secretario Nuño dicen que no hay voluntad política? ¿Cuál es su...? Pues yo creo que sí tiene que el secretario de Educación Pública atender de manera debida, de manera puntual. Yo creo que todos los esfuerzos que se hagan para escuchar los reclamos, para sentarse y buscar soluciones que sean plausibles, soluciones que permitan, insisto, poner como un interés superior el interés superior de la niñez, equivale cualquier esfuerzo de negociación que tenga que emprenderse. Y claro, yo también entiendo que las autoridades tienen el sartén por la manga. Entonces, tienen la obligación, porque para eso son autoridades, de atender todos los reclamos y de buscar soluciones siempre de manera integral y siempre que beneficie a la niña y al niño y siempre que no les interrumpa su ciclo escolar. A mí me preocupa muchísimo que se afecte el proyecto de vida de las niñas y los niños. Necesitamos resolver esos pendientes en el país. El día que nosotros entendamos que las niñas y los niños, en función de que se tengan garantizados todos sus derechos de manera integral, en ese momento vamos a estar construyendo una nueva sociedad, en ese momento estaremos avisorando un México distinto al que tenemos. Senadora, en otro tema, El Financiero hoy publica unos documentos en poder de este periódico, sí, donde aseguran que el candidato en Tamaulipas del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca, en los últimos 11 años donde ha sido funcionario público, pues ha tenido un enriquecimiento ilícito de manera... Pues, mire, ese tipo de guerras sucias en las que se ha caracterizado todas las elecciones de este año en todos los estados, me parece que deben dejar de serlo. Y la única manera de dejar de serlo es dejar de especular. Si alguien tiene pruebas contra otra persona, contra un candidato respecto de que está cometiendo algún hecho ilícito, lo que se tiene que hacer es presentar las denuncias ante el Ministerio Público. De otra manera, es especulación. Yo creo que no se vale estar diciendo que se tienen datos, se presentan situaciones donde se está señalando ilícitos y si no existen pruebas que se lleven ante el Ministerio Público, lo que se está haciendo, también lo dice el Código Penal Federal, apología del delito. Quien sabiendo que ha cometido a alguien un delito y no lo presenta ante las autoridades, está cometiendo apología del delito. Me parece que las guerras sucias no ayudan en nada a la democracia y si hay pruebas de que algún candidato está incurriendo en hechos delictuosos, lo que procede en este país, en este Estado de Derecho, en este país de leyes, es que se apliquen las leyes. Es decir, hay que ir al Ministerio Público para presentar la demanda. Gracias. Sí. Senadora, muy amable. Gracias. Si quería ir, ya te iba a decir. No, ya sé, gracias. Gracias, senadora.